Decreto Legislativo número 1252. El Presidente de la República, por cuanto el Congreso de la República, mediante Ley número 30506, ha delegado en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar por un plazo de 90 días calendario sobre las diversas materias relacionadas con la reactivación económica y formalización, seguridad ciudadana, lucha contra la corrupción, agua y saneamiento y reorganización de Petroperú, Sociedad Anónima, que el literal E del inciso 1 del artículo 2 de la citada ley otorga la facultad de legislar a fin de reorganizar el Sistema Nacional de Inversión Pública, otorgándole una estructura de sistema administrativo efectivamente descentralizado, incorporando a los actores regionales para garantizar la eficiencia y eficacia del proceso de descentralización con el fin de agilizar e incrementar la calidad de la inversión pública, reestructurar los procesos del Sistema Nacional de Inversión Pública, vinculando la cartera de proyectos al desarrollo territorial o sectorial y priorizando el cierre de brechas de infraestructura, mejorar y simplificar la formulación y evaluación de proyectos, modificando las metodologías y parámetros asociados al nivel de servicios y aprobar medidas para hacer más eficiente la ejecución de los proyectos, que en ese marco corresponde emitir una norma con rango de ley que reorganice el Sistema Nacional de Inversión Pública, sustituyéndolo por un sistema descentralizado y articulado al cierre de brechas de infraestructura y de acceso a servicios a cargo del Estado, para la efectiva prestación de servicios y la provisión de infraestructura necesaria para el desarrollo del país. De conformidad con lo establecido en el artículo 104 de la Constitución Política del Perú y en ejercicio de las facultades delegadas en el literal E del inciso 1 del artículo 2 de la Ley número 3506, con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros y con cargo a dar cuenta al Congreso de la República, ha dado el decreto legislativo siguiente. Decreto legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Capítulo 1. El Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Artículo 1. Objeto. Creas el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones como sistema administrativo del Estado con la finalidad de orientar el uso de los recursos públicos destinados a la inversión para la efectiva prestación de servicios y la provisión de la infraestructura necesaria para el desarrollo del país, y derógase la Ley número 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública. Artículo 2. Ámbito de aplicación. El presente decreto legislativo y sus normas reglamentarias y complementarias son de aplicación obligatoria a las entidades del sector público no financieros a que se refiere la Ley número 30099, Ley de Fortalecimiento de la Responsabilidad y Transparencia Fiscal. Dichas entidades son agrupadas por sectores solo para efectos del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, y en el caso de los gobiernos regionales y gobiernos locales se agrupan según su nivel de gobierno respectivo, conforme lo establezca el reglamento del presente decreto legislativo. Artículo 3. Principios rectores. 3.1. El Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones se rige por los principios rectores siguientes. A. Alineamiento de inversiones públicas en función al cierre de brechas y al planeamiento estratégico. La inversión pública se alinea al cierre de brechas de infraestructura o de acceso a servicios en el territorio con impacto en el bienestar de la población, así como contribuyen a la competitividad del país, vinculándose con los objetivos nacionales, sectoriales, regionales y locales establecidos en el planeamiento estratégico. B.
Priorización. La programación multianual de las inversiones se realiza teniendo en cuenta los servicios prioritarios en el territorio y la maximización del uso de los recursos públicos, en concordancia con las proyecciones del marco macroeconómico multianual. C. Oportunidad. Las entidades deben procurar que las inversiones se ejecuten en el plazo previsto en la fase de formulación y evaluación para su culminación y efectiva generación de beneficios. D. Eficacia. La gestión de las inversiones debe cumplir con las metas y objetivos en las fases del ciclo de inversión, garantizando el cierre de las brechas de infraestructura o acceso a servicios con los recursos disponibles en la oportunidad requerida. Eficiencia. La gestión de las inversiones debe emplear los recursos disponibles con criterio de calidad y maximizando el rendimiento de los activos generados por la inversión. F. Sostenibilidad. Las entidades deben garantizar la culminación de la inversión y la efectiva prestación con niveles del servicio aprobados por el sector competente, previendo las acciones y recursos para la ejecución de las inversiones, así como su operación y mantenimiento. G. Complementariedad. Los planes de inversión sectorial, regional o local, así como la programación multianual de inversiones, identifican inversiones teniendo en cuenta la articulación territorial para lograr economías de escala e impacto en el bienestar de la población. H. Calidad de las inversiones. Las entidades procuran la calidad de las inversiones a través de la aplicación del ciclo de inversión, observando las metodologías generales y específicas del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y normas técnicas que les resulten aplicables en el marco del referido Sistema Nacional. Los recursos destinados a la inversión deben procurar el mayor impacto en la sociedad, identificando adecuadamente sus costos. Y capacidad técnica. Los órganos del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones cuentan con la capacidad, actitudes y competencias especializadas para generar información necesaria que permita sustentar la decisión de inversión y su ejecución de forma proporcional a su complejidad. J. Evaluación social y económica. Las entidades maximizan el valor de las inversiones en términos de eficiencia, eficacia y oportunidad en la fase de formulación y evaluación, asegurando el cumplimiento de la finalidad pública de la inversión, teniendo en cuenta la calidad y la sostenibilidad para su funcionamiento, la complementariedad y la evaluación de los costos y plazos y que no procure únicamente el menor costo. K. Transparencia. Los procesos de las fases del ciclo de inversión aplican mecanismos que promueven la transparencia para garantizar que la información sea pública, accesible, confiable y oportuna. En la gestión de la inversión debe aplicarse mecanismos que promuevan la mayor transparencia y calidad a través de la competencia. L. Gestión de riesgos. Las identidades identifican, analizan, evalúan y priorizan los riesgos de las inversiones en las fases del ciclo de inversión, generando alertas tempranas y gestionando riesgos para establecer acciones de mitigación o respuesta que incluye el escalamiento a un nivel de decisión superior según corresponda. 3.2. Adicionalmente a los principios señalados en el numeral 3.1 del presente artículo en materia de inversión pública, el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones se rige por los principios de la administración financiera del sector público. Artículo 3A. Lineamientos de Política Nacional de Inversión Pública.
3A.1. Los lineamientos de política nacional de inversión pública constituyen el marco orientador para el desarrollo de los planes y estrategias de las inversiones sectoriales y de los gobiernos regionales y locales, con enfoque territorial, así como el del Programa Multianual de Inversiones. A3.2. Los lineamientos de política nacional de inversión pública contienen los servicios prioritarios para el cierre de brechas de infraestructura y acceso a servicios y el crecimiento económico y son evaluados por la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas. 3A.3. Los lineamientos de política nacional de inversión pública se aprueban y actualizan cada 5 años mediante decreto supremo con voto aprobatorio del Consejo de Ministros a propuesta del Ministerio de Economía y Finanzas a través de la Dirección General de Programación Multianual de Gestión de Inversiones. 3A.4. Los planes de las inversiones sectoriales y de los gobiernos regionales y locales identifican inversiones públicas considerando los servicios prioritarios contenidos en los lineamientos de la Política Nacional de Inversión Pública. 3A.5. Los servicios prioritarios señalados en los lineamientos de la Política Nacional de Inversión Pública en lo referido a la inversión pública son considerados en el Plan Nacional de Infraestructura conforme a la metodología del referido plan. Artículo 4. Fases del ciclo de inversión. 4.1. El ciclo de inversión tiene las fases siguientes. A. Programación multianual de inversiones. Consiste en un proceso de coordinación y articulación interinstitucional e intergubernamental de proyección trianual como mínimo, tomando en cuenta los fondos públicos destinados a la inversión proyectados en el marco macroeconómico multianual, el cual está a cargo de los sectores, gobiernos regionales y gobiernos locales. Dicha programación se elabora en función de los objetivos nacionales, regionales y locales establecidos en el planeamiento estratégico en el marco del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, estableciendo metas para el logro de dichos objetivos que permitan evaluar el avance respecto al cierre de brechas de infraestructura o de acceso a servicios y la rendición de cuentas. Constituye el marco de referencia orientador de la formulación presupuestaria anual de las inversiones. Incluye el financiamiento estimado para las inversiones a ser ejecutadas mediante el mecanismo de obras por impuesto, así como el cofinanciamiento estimado para proyectos de inversión a ser ejecutados mediante asociaciones público-privadas cofinanciadas. B. Formulación y evaluación. Comprende la formulación del proyecto de aquellas propuestas de inversión necesarias para alcanzar las metas establecidas en la programación multianual de inversiones y la evaluación respectiva sobre la pertinencia de su ejecución, debiendo considerarse los recursos estimados para la operación y mantenimiento del proyecto y las formas de financiamiento. La formulación se realiza a través de una ficha técnica y solo en caso de proyectos que tengan alta complejidad se requiere el nivel de estudio que sustente la concepción técnica económica y el dimensionamiento del proyecto. En esta fase, las entidades registran y aprueban las inversiones en el banco de inversiones. En el caso de los sectores, realizan periódicamente el seguimiento y evaluación de la calidad de las decisiones de inversiones de los 3 niveles de gobierno que se enmarquen en su ámbito de responsabilidad funcional. C. Ejecución. Comprende la elaboración del expediente técnico o documento equivalente y la ejecución física y financiera respectiva. El seguimiento de la inversión se realiza a través del sistema de seguimiento de inversiones, herramienta que vincula la información del Banco de Inversiones con la del Sistema Integrado de Administración Financiera, CAFRP.
el sistema electrónico de contrataciones del Estado SEACE y demás aplicativos informáticos que permitan el seguimiento de la inversión. D. Funcionamiento. Comprende la operación y mantenimiento de los activos generados con la ejecución de la inversión pública y la provisión de los servicios implementados con dicha inversión. En esta etapa, las inversiones pueden ser objeto de evaluaciones ex post con el fin de obtener lecciones aprendidas que permitan mejoras en futuras inversiones. 4.2. Las inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación no constituyen un proyecto de inversión, por lo que no les resulta aplicable la fase prevista en los literales A y B del numeral 4.1 del presente decreto legislativo. Para dichas inversiones, la forma de registro se definirá en el reglamento del presente decreto legislativo. 4.3. Únicamente pueden asignarse fondos públicos e iniciarse la ejecución de las inversiones que están registradas en el Banco de Inversiones y que cuenten con declaración de viabilidad cuando corresponda. 4.4. Las decisiones de inversiones no basadas en lo dispuesto en la presente norma deben ser autorizadas mediante decreto supremo refrendado por el ministro del sector correspondiente y el ministro de Economía y Finanzas. Artículo 5. Órganos y funciones del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. 5.1. Son órganos del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas, así como los órganos resolutivos, las oficinas de programación multianual de inversiones, las unidades formuladoras y las unidades ejecutoras de inversiones del sector, gobierno regional o gobierno local. 5.2. El Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones, es el ente rector del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, y en su calidad de la más alta autoridad técnico-normativo, administra el Banco de Inversiones y está facultado para efectuar de oficio la desactivación de inversiones de acuerdo a los criterios que establezca. Para tal efecto, gestiona e implementa mecanismos para el seguimiento y monitoreo de la ejecución de inversiones, dicta los procedimientos y los lineamientos para la programación multianual de inversiones y el ciclo de inversión, supervisando su calidad, elabora el programa multianual de inversiones del Estado, aprueba las metodologías generales teniendo en cuenta el nivel de complejidad de los proyectos, brinda capacitación y asistencia técnica a las entidades sujetas al Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y emite opinión vinculante, exclusiva y excluyente sobre la aplicación del ciclo de inversión y sus disposiciones en relación a los temas de su competencia. Asimismo, desarrolla estándares que de dirección de proyecto, así como brinda acompañamiento especializado en dicha materia como centro de excelencia. Los sectores elaboran y aprueban las metodologías específicas de acuerdo a sus competencias. Para el caso de las inversiones a ser financiadas con recursos provenientes de operaciones de endeudamiento público mayores a un año que cuenten con aval o garantía del Estado, el Ministerio de Economía y Finanzas da la conformidad respectiva para su consideración en el programa multianual de inversiones que corresponda. 5.3. El ministro o la más alta autoridad ejecutiva del sector, gobierno regional o gobierno local, en su calidad de órgano resolutivo, presenta al Ministerio de Economía y Finanzas el programa multianual de inversiones sectorial, regional o local, según corresponda, conforme a lo establecido en la directiva correspondiente a la programación multianual, y lo aprueba conforme a los procedimientos del Sistema
Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, establecido en el reglamento y sus normas complementarias. Las modificaciones a los objetivos priorizados, metas e indicadores contenidos en el Programa Multianual de Inversiones sectorial, regional o local se realizan siguiendo el mismo procedimiento establecido para su aprobación. En los demás casos, las modificaciones se efectúan de acuerdo al procedimiento establecido en el reglamento. El órgano resolutivo del sector del Gobierno Nacional aprueba los indicadores de brecha y los criterios para la priorización de las inversiones relacionadas con funciones de su competencia a ser aplicados en la fase de programación multianual de inversiones para los tres niveles de gobierno, de acuerdo a las medidas sectoriales definidas por los rectores de las políticas nacionales. 5.4. Las oficinas de programación multianual de inversiones del sector gobierno regional o gobierno local tienen a su cargo la fase de programación multianual de inversiones del ciclo de inversión, verifican que la inversión se enmarque en el programa multianual de inversiones, realizan el seguimiento de las metas e indicadores previstos en el programa multianual de inversiones y monitorean el avance de la ejecución de los proyectos de inversión. Las oficinas de programación multianual de inversiones del sector adicionalmente están facultadas para emitir opinión sobre la pertinencia de las inversiones que se enmarquen en el ámbito de su responsabilidad funcional contenidas en el programa multianual de inversiones de las entidades de los gobiernos regionales y gobiernos locales, de acuerdo con los criterios que establezca la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones en coordinación con los sectores respectivos. 5.5. Las unidades formuladoras acreditadas del sector gobierno regional o gobierno local para la fase formulación y evaluación son responsables de aplicar los contenidos, las metodologías y los parámetros de formulación. Elaboran las fichas técnicas y los estudios de preinversión requeridos teniendo en cuenta los objetivos, metas e indicadores previstos en la fase de programación multianual y de su aprobación o viabilidad cuando corresponda. 5.6. El responsable de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones y de la unidad formuladora deberá tener el perfil profesional establecido por la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones. 5.7. Las unidades ejecutoras de inversión son los órganos responsables de la ejecución de las inversiones y se ejecutan al diseño de las inversiones aprobado en el Banco de Inversiones. En el caso de los proyectos a ser ejecutados mediante asociaciones público privadas cofinanciadas, el planeamiento técnico contenido en los estudios de preinversión es referencial y se sujetan a lo establecido en la normatividad del Sistema Nacional de Promoción de Inversión Privada. 5.8. El reglamento del presente decreto legislativo podrá establecer funciones complementarias a las antes indicadas, sujetándose a lo dispuesto en la presente norma. Artículo 6 del presupuesto participativo. La información contenida en la programación multianual de inversiones orienta la fase de concertación en el proceso del presupuesto participativo de los gobiernos regionales y gobiernos locales. Capítulo 2 de la integración intersistémica. Artículo 7. De las relaciones con otros sistemas administrativos. 7.1. El Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, a través de su ente rector, mantiene coordinación e interrelación con los sistemas administrativos para el cumplimiento de su finalidad y asegurar la adecuada coherencia normativa y administrativa. 7.2. El Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones interactúa con los sistemas conformantes de la Administración Financiera del sector público a través de los procesos en los que participa.
7.3. Los aplicativos informáticos del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones integran toda la información registrada en las fases del ciclo de inversión y a su vez interactúan con el Sistema Integrado de Administración Financiera de los Recursos Públicos (SIAFRP) y el Sistema Integrado de Gestión Administrativa. Artículo 8. Integración intersistémica. Como parte de la administración financiera del sector público, el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, a través de su ente rector, realiza lo siguiente. 1. Programación multianual de inversión pública. 2. Gestión de inversión pública. 3. Seguimiento y evaluación de las inversiones. Artículo 9. La programación multianual de inversión pública. 9.1. La programación multianual de inversión pública como parte del proceso de programación de recursos públicos de la Administración Financiera del Sector Público tiene por objeto la programación multianual de inversiones de acuerdo a lo previsto en el literal A del párrafo 4.1 del artículo 4 del presente decreto legislativo. 9.2. Para efectos de la programación multianual de inversión pública se requiere 1. De la Dirección General de Presupuesto Público, la programación presupuestaria anual para elaborar la consistencia del programa multianual de inversiones. 2. De los órganos del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, el programa multianual de inversiones. 3. De la Dirección General de Política Macroeconómica y Descentralización Fiscal, la proyección publicada del marco macroeconómico multianual. 4. De la Dirección General de Tesoro Público, la programación multianual de concertaciones de operaciones de endeudamiento del Gobierno Nacional. Artículo 10. La gestión de inversión pública. 10.1. La gestión de la inversión pública como parte del proceso de gestión de recursos públicos de la Administración Financiera del Sector Público tiene por objeto que las inversiones que se ejecuten contribuyan efectivamente al cierre de brechas. 10.2. Para efectos de la gestión de inversión pública se requiere 1. De la Dirección General de Presupuesto Público, la información sobre la ejecución presupuestaria de las inversiones. 2. De la Dirección General de Tesoro Público, la programación multianual de concertaciones y el plan anual de desembolso de las operaciones de endeudamiento público del Gobierno Nacional. 3. De la Dirección General de Abastecimiento Público, la información del gasto corriente ligado a la operación y mantenimiento de los activos creados con inversión pública y del Sistema Integrado de Gestión Administrativa. 4. De los órganos del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, el registro oportuno en el Banco de Inversiones de la evaluación de la calidad de las inversiones realizadas por los sectores y la información sobre la ejecución de las inversiones que no encuentre comprendida en el numeral 1 precedente. Artículo 11. El seguimiento y evaluación de las inversiones. 11.1. El seguimiento y evaluación de las inversiones como parte del proceso de evaluación de gestión de recursos públicos de la Administración Financiera del Sector Público tiene por objeto el seguimiento y evaluación del avance y cumplimiento del cierre de brechas de infraestructura y acceso a servicios de cartera de inversiones, a la ejecución y entrega de servicios a la población, la retroalimentación para la mejora continua de la aplicación del ciclo de inversiones y a la rendición de cuentas de los recursos públicos de inversión. 11.2. Para efectos del seguimiento y evaluación de las inversiones, se requiere 1. De la Dirección General de Presupuesto Público, la información sobre la ejecución presupuestaria de las inversiones, así como de los resultados de las evaluaciones en el marco del proceso presupuestario. 2. De la Dirección General de Tesoro Público, la programación multianual de concertaciones y el plan de desembolsos de las operaciones de endeudamiento público del Gobierno Nacional.
3. De la Dirección General de Abastecimiento Público, la información del gasto corriente ligado a la operación y mantenimiento de activos creados con inversión pública y del Sistema Integrado de Gestión Administrativa. 4. De los órganos del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, el registro oportuno en el Banco de Inversiones, la evaluación de la calidad de las inversiones realizadas por los sectores y la información sobre la ejecución de las inversiones que no se encuentre en el numeral 1 precedente. 11.3. Corresponde a las unidades ejecutoras de inversiones registrar y actualizar la información del avance físico y financiero de todos los componentes de las inversiones a su cargo en el formato de seguimiento del aplicativo informático del Banco de Inversiones de manera mensual conforme a las disposiciones establecidas por la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones. La información registrada es considerada para la programación multianual de inversiones del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, la cual es utilizada a la vez para la programación multianual presupuestaria en el Sistema Nacional de Presupuesto Público. Disposiciones complementarias finales. Primera, vigencia del decreto legislativo. El presente decreto legislativo entra en vigencia al día siguiente de la publicación de su reglamento. Segunda, reglamentación. El Poder Ejecutivo, a propuesta del Ministerio de Economía y Finanzas, aprueba el reglamento del presente decreto legislativo en el máximo de 60 días hábiles contados desde el día siguiente de la publicación del presente decreto legislativo. Tercera, criterios de priorización para el financiamiento con transferencias. Solo puedan recibir transferencias del Gobierno nacional, los gobiernos regionales o gobiernos locales cuyas inversiones cumplan con los criterios de priorización que aprueben los sectores. Cuarta, control. La programación multianual, la formulación y la ejecución de inversiones, así como la implementación de modificaciones durante la ejecución, son procesos necesarios para la toma de decisiones referentes a la inversión, por lo que se encuentran en el ámbito de la discrecionalidad de los funcionarios respectivos, conforme a lo dispuesto por la cuarta disposición complementaria final de la ley número 29622, ley que modifica la ley número 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, y amplía las facultades en el proceso para sancionar en materia de responsabilidad administrativa funcional. La información generada por los órganos del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones en el marco de este sistema, incluyendo la información registrada en el Banco de Inversiones, tienen de carácter de declaración jurada y en consecuencia se sujetan a las responsabilidades y consecuencias legales que correspondan. Quinta, información de los activos generados por la inversión pública. Las entidades del sector público a cargo de la operación y mantenimiento de los activos generados por la inversión pública deben contar con un inventario de tales activos, el cual debe ser actualizado periódicamente, de tal forma que facilite el monitoreo de su estado situacional, así como de aquellos que se encuentren pendientes de liquidación. Dicho inventario se compatibiliza con la normativa del Sistema Administrativo de Abastecimiento en lo que corresponda. Sexta, iniciativas de apoyo a la competitividad productiva. Dispóngase que los procedimientos y metodología para la implementación, ejecución y evaluación de las iniciativas de apoyo a la competitividad productiva reguladas por la Ley 29337, ley que establece disposiciones para apoyar la competitividad productiva, son emitidos por el Ministerio de la Producción y el Ministerio de
Desarrollo Agrario y Riego en las materias a su cargo, debiendo los gobiernos regionales y gobiernos locales informar a cada ministerio sobre las iniciativas que autoricen a través de las oficinas, órganos o comités que dispongan para tales efectos. Cada ministerio, según su ámbito de competencia, realiza el seguimiento y evaluación anual de las iniciativas de apoyo a la competitividad productiva que autoricen e informen los gobiernos regionales y gobiernos locales, conforme a la normativa vigente, así como evalúa el impacto de la implementación de la estrategia de mejora de la competitividad productiva y lucha contra la pobreza, incluyendo el levantamiento de información de línea base y la generación de evidencias del presupuesto por resultados. Séptima, entidades o empresas excluidas del presente decreto legislativo. El presente decreto legislativo no es de aplicación a las entidades o empresas que por ley expresa hayan sido excluidas del Sistema Nacional de Inversión Pública. Octava, derogada. Novena, incorporación y priorización de los activos estratégicos, muros de contención y escaleras de acceso en la programación multianual de inversiones, PMI. 1. En el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, InvierteP, se establece la prioridad de ejecutar activos estratégicos vinculados a la prevención de riesgos de desastres, con énfasis en la construcción de muros de contención para reducir la vulnerabilidad de la población y proteger tanto la infraestructura pública como la privada, expuesta a amenazas naturales, la mejora de los servicios de movilidad urbana, priorizando la implementación de escaleras de acceso peatonal. 2. La Dirección General de Programación Multianual de Inversiones, DGPMI, del Ministerio de Economía y Finanzas, es responsable de establecer el procedimiento técnico para la incorporación de estos activos estratégicos conforme a los criterios y lineamientos de la normativa vigente. 3. Los sectores de gobierno nacional, dentro del ámbito de sus competencias y funciones, deben elaborar y publicar los indicadores de cierre de brechas correspondientes a los clasificadores de responsabilidad funcional, de acuerdo con lo señalado en el numeral 2. Las incorporaciones referidas en dicho numeral se realizan dentro de los plazos establecidos en el anexo número 6, plazos para la fase de programación multianual de inversiones, periodo 2026-2028, en lo que respecta al registro de modificaciones vinculadas con la conceptualización, definición e inclusión de nuevos indicadores de brechas para su correspondiente validación metodológica. 4. Se dispone que los pliegos presupuestarios de gobierno nacional, así como los regionales y locales, son competencias en materias señaladas en el numeral 1, prioricen la inclusión de los proyectos de inversión o las inversiones de optimización, ampliación marginal, rehabilitación y reposición IOR dentro de sus respectivas carteras de inversiones de su programación multianual de inversiones PMI. Disposiciones complementarias transitorias. Primera, aplicación progresiva. El presente decreto legislativo se aplicará de manera progresiva en los sectores y entidades que señalan y conforme se establezca en el reglamento del presente decreto legislativo. Segunda, instrumentos de gestión. En un plazo de 30 días hábiles contados desde la entrada en vigencia del presente decreto legislativo y su reglamento, el Ministerio de Economía y Finanzas debe proponer los instrumentos para la reestructuración organizativa e institucional que correspondan conforme a la legislación vigente. Tercera, referencias al Sistema Nacional de Información de Inversión Pública. Establezcase que toda referencia al Sistema Nacional de Inversión Pública debe entenderse hecha al Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones creado por el decreto legislativo. Asimismo, toda referencia normativa que realice a la Ley 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversiones Públicas, se entiende realizada al presente decreto legislativo.
Las disposiciones del presente decreto legislativo no interfieren en la continuidad de los proyectos que se encuentran en formulación, evaluación y ejecución a la fecha de entrada en vigencia de la presente norma. El reglamento del presente decreto legislativo establecerá las disposiciones y procesos que resulten necesarios con criterios de eficiencia y diligencia para la ejecución de la inversión. Cuarta, derogada. Quinta, proyectos de inversión nuevos. Los proyectos de inversión que inicien su formulación luego de la entrada en vigencia del presente decreto legislativo y que se prevean ejecutar en el año 2017 no aplican la fase de programación multianual, debiendo aplicar las demás fases del ciclo de inversión reguladas por la presente norma. Las inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación que se prevean ejecutar en el año 2017 pasan directamente a la fase de ejecución. Los sectores, gobiernos regionales y gobiernos locales deben comunicar dichas inversiones a la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones hasta antes del 30 de junio del 2017 y su ejecución deberá iniciarse antes del 30 de noviembre del 2017, tomando en cuenta las disposiciones de la Ley número 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. Disposición complementaria derogatoria. Única disposición derogatoria. Adicionalmente a la derogatoria dispuesta en el artículo 1 del presente decreto legislativo, a la fecha de entrada en vigencia del presente decreto legislativo, quedarán sin efecto la primera disposición complementaria final del decreto legislativo número 1224, decreto legislativo del marco de promoción de inversión privada, mediante acciones público y privadas y proyectos de activos y demás disposiciones que se opongan a lo establecido en el presente decreto legislativo. Por tanto, mando se publique y cumpla, dando cuenta al Congreso de la República, dado en la Casa de Gobierno en Lima a los 30 días del mes de noviembre del año 2016. Martín Alberto Vizcarra Cornejo, primer vicepresidente de la República, encargado del despacho de la Presidencia de la República. Fernando Zavala Lombardi, presidente del Consejo de Ministros, y Alfredo Tornevetter, ministro de Economía y Finanzas.